Cuando Simón Bolívar escribió la Carta de Jamaica, seguro no se esperaba que sus pensamientos seguirían siendo estudiados más de 200 años después. Cuando Bolívar escribió la Carta de Jamaica, fechada el 6 de septiembre de 1815, seguramente no se imaginaba muchas cosas. La Carta de Jamaica, considerada por muchos el documento más importante escrito por el entonces futuro libertador, fue dirigida al comerciante jamaiquino Henry Cullen, quien le dirigió una carta haciéndole llegar sus dudas sobre el proceso independentista venezolano. Aunque esa carta original está perdida, por extractos de ella citados en el texto de Bolívar, podemos saber que contenía dudas sobre el desenvolvimiento de los movimientos independentistas en América. Titulada Contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla, en la carta se pueden apreciar principalmente tres aspectos de la personalidad de Bolívar: el humano, el político y el profeta. Veámoslas más a fondo. El Bolívar humano, el que determina el estilo de la redacción de la carta y el que deja entrever sentimientos como la desesperación por la terrible situación de los independentistas o el ferviente odio hacia el Imperio español. No estaba pasando por una buena situación. Desde 1814 se evidenciaba cada vez más que muchos americanos preferían mantenerse pasivos a tomar parte activa en la lucha por su libertad. Bolívar llama esto, en la Carta de Jamaica, un ultraje y una violación a los derechos del humano. Un pensamiento un poco adelantado para su época, pues el término de derechos humanos no sería de uso generalizado sino hasta mediados del siglo XX. El Bolívar humano que se evidencia en la Carta de Jamaica también considera como parte de esta pasividad a la obsesión que tenían los independentistas de muchos países con crear partidos, criticando a los partidos formados en Caracas por tornarse a la esclavitud. Al tratar de comprender las actitudes de Bolívar reflejadas en la Carta de Jamaica, es necesario conocer qué situación lo llevó hasta esta isla. Tras la caída de la Segunda República, Bolívar intentó solicitar permiso de la Nueva Granada para hacer una segunda campaña admirable y tratar de retomar la República. Sus esfuerzos resultaron en nada. ¿Cómo un país vecino que no ha podido resolver sus problemas va a ayudar a otro? Sin embargo, Bolívar no se rindió y siguió buscando apoyo de quien se lo pudiera ofrecer. Es por eso que va a Jamaica, puesto que el dominio colonial inglés allí asentado podría ayudarlo. El deseo de los independentistas americanos de obtener apoyo inglés no era nada nuevo. De hecho, Bolívar había pertenecido al primer esfuerzo republicano por obtener reconocimiento británico, yendo junto a Luis López Méndez y a Andrés Bello en 1810 a Inglaterra con tal fin. Sin embargo, esta vez la situación era distinta. Si en 1810 la independencia era un sueño ilustrado que poco a poco se hacía realidad, en 1815 ya América había conocido los horrores de la guerra. Si en 1810 el apoyo internacional era un deseo, en 1815 era una necesidad. Tratar a Bolívar es, también, tratar el odio hacia los españoles. Un odio motivado por sus muchos reveses y por cómo España supo frustrar sus sueños en algún momento. Pero un odio que terminó manchando el nombre diplomático de la Segunda República, gracias a lo cruel de tales impulsos y a la crudeza evidenciada en el decreto de guerra-muerte de junio de 1813. Ese odio a los españoles se refleja en la Carta de Jamaica, donde Bolívar llega incluso a establecer que el odio que le tienen a ellos los americanos es más grande que el océano que los separa. Sin embargo, ese odio radical presente en el decreto de guerra-muerte desaparece, dándole lugar a un sentimiento más maduro influenciado por los terribles resultados que para Venezuela trajo ese decreto abolido por Bolívar apenas en 1820. Finalmente, en el tono utilizado por el Libertador en este documento se evidencia también la tristeza. Una tristeza que Bolívar describiría como propia de todo su continente, refiriéndose a él como una América despechada. A lo largo de la carta, Bolívar evidencia una tristeza natural de aquel cuyos proyectos parecen estar al borde del fracaso. Expresa su decepción por cómo el yugo español no gobierna en Venezuela más que un desierto, pero tampoco duda en afirmar que pronto toda América estaría libre. Una afirmación respaldada a través de argumentos propios de un Bolívar no solo humano, sino también político.
El Bolívar político inicia dando un sumario de cómo las guerras independentistas estaban diezmando a los pobladores del continente. Hace un resumen estadístico de las pérdidas materiales y humanas de los distintos países del hemisferio. En este punto de la carta, Bolívar hace referencia a que Argentina es libre y a que Chile pronto lo será, pudiendo estos países ayudar al Perú que se encuentra sometido. Por su parte, afirma que México está viendo su población diezmada por la guerra, mientras que la Nueva Granada ha logrado resistir frente a los españoles. A Venezuela, por su parte, la describe como heroica y desdichada, siendo presa de grandes devastaciones en tiempos muy cortos. Se atreve a dar una cifra de muertos equivalente a más de 150.000, puesto que estima una población de 750.000 personas antes de la guerra, y afirma que murieron un cuarto de ellos por los efectos de la guerra. Al hablar de su país, no duda también en rechazar a la Primera República, por lo que él consideraba una mala gestión administrativa, y en reconocer errores cometidos por su administración durante la Segunda República, mencionando también al terremoto de 1812 como causa muy importante de las devastaciones sufridas en Venezuela. En la carta también se evidencia un profundo conocimiento de la situación política europea, rechazando Bolívar las abdicaciones de Bayona y encontrando vergonzoso el no intervencionismo de los otros países europeos, acusando a España de ser una vergüenza y de estar arruinada. Bolívar también hace mención a los sistemas de gobierno que consideraría adecuados para América, atribuyéndole el fallo de los sistemas federales a la falta de representación a la que los americanos siempre han estado sometidos, y considerando impertinente una monarquía como sistema de gobierno en los países independizados. A pesar de que no lo menciona directamente, podría considerarse que Bolívar creía en una democracia centralizada como mejor modelo para América independiente. Al final de la carta nos encontramos con un tercer Bolívar, el Bolívar que se atreve a dar sus opiniones sobre el futuro del Nuevo Mundo, el Bolívar profeta, el Bolívar cuyos aciertos han inspirado muchas teorías conspirativas, pero que en realidad provienen de una profunda comprensión de la situación americana en 1815. La primera predicción que Bolívar se atreve a hacer con respecto al continente es en referencia a la imposibilidad de gobernar América entera, afirmando que si a una monarquía se le haría difícil gobernar todo el continente, a una república se le haría imposible. Defiende los beneficios que traería la creación de ese país, pero considera que el proyecto no se puede llevar a cabo. La segunda predicción que hace Bolívar es con respecto a la suerte de su país y de su vecino. Establece que Venezuela y la Nueva Granada se unirán, creando un único estado federal con su capital en una ciudad ubicada en La Guajira. Dice también que este proyecto tampoco es completamente posible, defendiendo la teoría que plantea la futura existencia de 17 naciones latinoamericanas. Esa es una predicción interesante, puesto que ahora hay 17 países latinoamericanos. Manteniéndose en el plano profético, Bolívar afirma que Chile será la democracia más duradera del continente, que en Buenos Aires reinará el militarismo y que en Perú la independencia tomará más tiempo debido a la existencia de oro corruptor y esclavitud corrupta. Pero también le pide disculpas al lector por la poca información que tiene del tema. En un tono de incertidumbre similar, afirma que se podría conformar una confederación centroamericana que vaya desde Panamá hasta México, pero se disculpa de nuevo por la poca información disponible y considera que emitir afirmaciones sobre el futuro es difícil. Finalmente, Bolívar cierra la carta con un enunciado culminante. América será libre, porque tan pocos hombres débiles no pueden imponerse ante tantos hombres fuertes. Lo que le preocupa mucho es, ¿qué va a pasar después de la independencia?